Tú dijiste, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y hablabas de tu cuerpo, Señor. Hablabas de tu iglesia, hablabas de cada uno de nosotros, que fuimos levantados, Señor, resucitados juntamente contigo, Señor. Gracias porque aquí estamos, por tu obra, Señor. Bendecimos tu nombre glorioso. Sé exaltado en esta hora, Señor, en medio de nosotros. Que tu nombre sea glorificado, Señor, mientras proclamamos quién eres tú, Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré y por siempre te proclamaré. Alabanza, eleva tu nombre, oh Dios, tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré y por siempre te proclamaré. Alabanza, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Amén. Recibe gloria y honra, Señor Jesús. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré y por siempre te proclamaré. Alabanza, eleva tu nombre, oh Dios, tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré y por siempre te proclamaré. Mi alabanza, porque digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno eres tú. Recibe adoración, porque digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Recibe gloria, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor Jesús. Sé exaltado, Señor. Que no hay nadie como tú, Señor. Porque digno eres tú. A ti sea honor y poder. Porque digno eres tú. Recibe adoración, porque digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno eres tú. Recibe una vez más, porque digno eres tú. A ti sea honor y poder, porque digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Amén. Recibe toda la gloria, Señor. Sé exaltado por siempre, Señor. Te exaltamos, Cristo Jesús. Bendito eres, Señor.
Sé glorificado en medio de nosotros. Exaltamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único y sabio Dios, al único Dios vivo y verdadero. Ese eres tú, Señor. Exaltamos, Señor, tu nombre, oh Dios. Tu nombre, oh Dios. Exaltaré tu majestad, levantaré y por siempre te proclamaré mi alabanza. Una vez más tu nombre, oh Dios. Exaltaré tu majestad, levantaré y por siempre te proclamaré tu alabanza, elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración. Amén, Señor Jesús. Amén, bendito sea, Señor Jesús. Bendito seas, bendito por los siglos de los siglos. Bendito tu nombre para siempre. Bendito el Dios de Israel. Bendito eres tú, Señor. El yo soy. Eres tú, Señor. No hay nadie como tú. Manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Oh, entre los jóvenes. Entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Amén. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar, a mi paladar, a mi paladar, a mi paladar. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, Señor. La gracia se derramó en tus labios. Hoy podemos recostarnos, Señor, descansar en ti, Señor, bajo la sombra del deseado, bajo la sombra de nuestro amado, como un árbol de manzanos entre árboles silvestres. Así eres tú para nosotros, Señor.
Tú nos alimentas, nos das descanso y reposo, Señor. Bendito seas. Me llevó a la casa. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Oh, fue amor. Oh, fue amor. Bajo la sombra. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue una vez más. Bajo la sombra. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar, a mi paladar, a mi paladar, a mi bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar, a mi paladar, a mi paladar, a mi paladar. Tus palabras son dulces, Señor, en nuestra boca. Tu palabra nos alimenta, Señor. Tú eres el manzano que nos alimenta, que nos da sombra, que nos da refugio, que nos da paz. Señalado entre 10,000 eres tú, Señor. Hermoso eres, Señor. Gracias por atraernos a ti, a la casa del banquete. Tu bandera sobre nosotros es de amor. Susténtanos, Señor, con pasas y con manzanas, porque estamos enfermos de amor por ti. Te amamos, Señor. Sigue encendiendo nuestro corazón con el fuego de tu palabra. Nada, Señor, podrá apagar este amor, ni las muchas aguas, porque duro como el Seol es tu amor, tus celos. Oh, Señor, gracias por tu amor.
las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. La luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres admirable para mí. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres admirable para mí. Eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorar, santo, solo eres santo, Señor, el único digno de gloria. Solo tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres admirable para mí. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres admirable para mí. Cuán admirable eres, Señor. Cuán admirable eres. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Eres el admirable, Señor, el deleite de nuestro Dios,
nuestro deleite, el que conforta nuestra alma, el que sana nuestras heridas, el que nos trajo al mesón eres tú, bendito Cristo, el que alumbró en nuestras tinieblas cuando estábamos en sombra de muerte. Luz nos resplandeció por medio de ti. Gracias, Señor, porque la misma luz que era desde el principio, el mismo que dijo hágase la luz, es el que ha alumbrado nuestros corazones. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito por los siglos de los siglos. Vine a adorarte. Vine a adorarte. Vine a postrarme. Vine a decir. Proclamamos que tú eres nuestro Dios, Señor. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres admirable para mí. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Eres la luz. Eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Amén, Señor. Alúmbranos, Señor, con tu lámpara, Señor, que es tu palabra. Alúmbranos, Señor. Sigue mostrándonos, Señor, quién eres. Sigue mostrándonos el camino que debemos andar, Señor, a través de tu palabra. Abre nuestros ojos, Señor, y nuestros oídos. Gracias, Señor, te bendecimos. Amén. Señor, fortalece nuestro espíritu. Fortalece nuestro espíritu, Señor. Señor, que podamos seguir creciendo y seguir siendo fortalecidos en nuestro hombre interior por tu espíritu. Te damos gracias porque estamos en medio de nuestra herencia. Hermoso, Señor. Señor, es la heredad que me ha tocado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tú eres la porción de mi herencia, Señor. Mi copa puede estar rebosando por esto, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestra alma y aún nuestro cuerpo mortal en el nombre de Jesús. Gracias por esta reunión donde tú estás en medio de nosotros, donde tú abrirás tu boca, Señor, para enseñarnos tu palabra. Te pedimos que tomes tú el gobierno de este tiempo, Señor, así como en la alabanza pudimos ministrarte, pudimos exaltar tu nombre, Señor, adorando al Padre en medio de la reunión de los santos. También pedimos que seas exaltado, Señor, en medio de la predicación de tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra te exalta, porque tu palabra nos habla de ti. Y pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que hoy nos hables a través de las Escrituras. Bendice este tiempo y lo ponemos delante de ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a Primera de Samuel capítulo 31 y vamos pues ya prácticamente en la recta final de lo que estamos viendo de la vida de David.
todavía vamos a continuar con Segunda de Samuel, pues hasta llegar al capítulo 5, donde se habla precisamente de su reino. Pero pues hoy vamos a hablar un poquito del capítulo 31. De hecho, quiero que le demos lectura. Es un capítulo corto. Y aunque aquí no se habla directamente de David, pero sí hay un mensaje que podemos aprender en relación a lo que está aquí en el capítulo 31 y quiero que lo consideremos. Así que vamos a leer del versículo 1 hasta finalizar este capítulo y hablaremos de algunas cosas. Dice aquí, Primera de Samuel, capítulo 31, dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Qué tremendo siervo de verdad de este hombre, como David, que tenía temor de matar al ungido de Dios. Bueno, dice: entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Asimismo, así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ella. Aconteció al día siguiente que vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa, y le cortaron la cabeza y les despojaron de sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galat esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí y tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Bueno, hoy quiero hablar del versículo 1 y del versículo 7, porque hay una relación en estos 2 versículos, y quiero que hablemos de esto, porque en estos versículos podemos ver la ocupación de los filisteos en el territorio de Israel. Entonces, vamos a ver aquí. En el versículo 1 leemos pues esta trágica experiencia que tuvo todo el pueblo de Israel. Dice aquí la Biblia que pues en esta batalla entre los filisteos e Israel, dice la Biblia en este versículo 1, que los de Israel, número 1, huyeron y número 2, cayeron muertos. Entonces, esto que nos dice la Biblia es algo muy trágico en Israel. Fue una experiencia muy trágica el que Israel haya perdido esta batalla contra los filisteos. Esto nos indica que Israel tenía que ser disciplinado por Dios. De hecho, el orden en la Biblia de muchas palabras, de muchos versículos, de los capítulos, de libro tras libro, es muy interesante porque siempre nos va a indicar algo. En este caso, en el versículo 1, que primero aparezcan los filisteos, dice ahí, los filisteos, ¿sí? Pues pelearon contra Israel. Este orden, aunque insignificante a simple vista, no lo es. Porque aquí se nos está diciendo, ¿sí?, que entonces los que llevaban aquí la delantera eran los filisteos. Y que los filisteos iban a ser un instrumento por parte de Dios para disciplinar a Israel. Porque para este momento, pues Israel también ya estaba algo chueco, ¿no? Y lo podemos ver, pues en la Escritura. Pero el asunto es que aquí hubo una gran tragedia porque los filisteos, al pelear contra Israel,
podemos ver que los filisteos vencieron y sucedió algo muy trágico en Israel. Los de Israel comenzaron a huir y cayeron muertos muchos de ellos. Entonces el que se nos diga aquí la Biblia que Israel comenzó a huir y muchos cayeron muertos, nos habla de la escena que estaba viviendo Israel en esta pelea. Es decir, que el pueblo de Israel tuvo que comenzar a huir, a esconderse, a escapar de los filisteos, y tuvieron que apartarse y retirarse completamente de la ciudad de Israel, del pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios comenzó a ser humillado delante de los filisteos, fue derribado, perdieron completamente esta batalla, y entonces Israel fue humillado delante de los filisteos. Y bueno, el que se nos diga en este versículo 1 que Israel huyó y cayeron, implica que Israel perdió la batalla, completamente perdió esta batalla, rotundamente. De hecho, en esta batalla Israel fue humillado y hubo una gran pérdida en Israel que los llevó a la ruina. Israel cayó postrado ante los pies de los filisteos y entonces Israel tuvo que huir. Todo el pueblo tuvo que salir huyendo, nos dice la Escritura. Es decir, que estos hombres, cuando dice la Biblia que huyeron, es algo muy trágico, de verdad. El que hayan huido es algo muy trágico, porque esto implica que Israel, o sea, los israelitas fueron desterrados, es decir, que fueron expulsados de su propio territorio y ellos perdieron aquella herencia que Dios les había dado. Está terrible eso. Hemos hablado y podemos comprender un poco cómo sí es una tragedia este asunto, porque recuerden que David, algo que le pedía en esta persecución de Saúl en contra de David, en una ocasión donde David sale al encuentro de Saúl, ¿sí? Algo que le pidió fue eso: no me expulses de mi herencia, o sea, yo no quiero salir de este mi pueblo, de esta la heredad que Dios nos ha dado. Y David amaba a Israel, amaba esa tierra, y él no quería ser expulsado, no quería ser echado de ese territorio. Y bueno, David le hizo esa petición a Saúl. Ya hablamos de eso, ¿recuerdan? Anteriormente. Entonces, David tenía un entendimiento muy claro de la importancia que era esa herencia para Dios, porque Dios se la dio a su pueblo Israel. Y David podía entender eso. Esta tierra es nuestra herencia, es el lugar que Dios nos ha dado. Entonces, bueno, en algún momento David se descompuso y después quería pelear contra esa herencia. Bueno, ya hemos hablado también de eso. Pero el hecho de que Israel huyera de su herencia es una tragedia, porque esto implica que Israel fue desterrado y el territorio que Dios tenía en su corazón entregarle a su pueblo, a Israel, desde los tiempos de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora en esta pelea, en esta batalla, estaban huyendo de esa herencia, y esta tierra iba a ser ocupada por algún tiempo, ¿sí?, por los filisteos. Esto fue una tragedia para Israel. Entonces ellos tuvieron que ser desterrados, es decir, fueron expulsados de su propia tierra, de su herencia, y perdieron el territorio que Dios les dio. Y esta experiencia de Israel puede llegar a ser también la nuestra, siendo sinceros, porque de pronto podemos avanzar en el Señor, pero también podemos perder parte de nuestra vida por descuidarnos, por estar en otros asuntos. Podemos de pronto perder aquello que Dios nos ha dado. Y bueno, hemos hablado tanto de cómo Dios es tan bondadoso que puede Él causar que recuperemos aquello que hemos perdido. Y bueno, con el reino de David sobre Israel, podemos ver ahí, seguir leyendo la Biblia, segunda de Samuel y parte de Reyes, y nos vamos a dar cuenta que en el reino de David, David pudo recuperar mucha de la tierra y conquistar muchos territorios. Y bueno, David recuperó aquello que aquí Israel perdió por manos de los filisteos. Entonces, ellos fueron humillados, fueron derrotados, tuvieron que escapar, tuvieron que salir corriendo, huyeron, ¿sí? Se tuvieron que esconder, fueron prácticamente desterrados de la heredad que Dios les había dado. Esto es una tragedia, hermanos. Esto fue una tragedia para el pueblo de Dios. Entonces, los filisteos pelearon contra Israel,
Y los israelitas salieron huyendo, nos dice aquí la Biblia, el versículo 1. Y en el versículo 7 nos dice la Biblia que cuando el ejército de Israel comenzó a huir, ¿sí? Y el pueblo también pudo ver que Saúl y sus 3 hijos habían muerto en la batalla. Los israelitas que vivían, nos dice el versículo 7, al otro lado del valle y del otro lado del río Jordán, es decir, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, ¿sí?, abandonaron las ciudades y también huyeron. O sea, ellos estaban como en una posición de expectación. El ejército, nuestro ejército está peleando contra los filisteos. Pero cuando llegó la noticia de que Saúl había muerto, el rey de Israel, ¿sí?, y sus 3 hijos seguramente valientes, ¿no?, entre ellos Jonatán, el amigo de David, que era un hombre igual de valiente que David, ¿sí?, que peleó igual muchas batallas. Cuando los que estaban del otro lado del río Jordán y los que estaban en el valle se enteraron de la pérdida de su rey y de la pérdida de los hijos del rey, ¿de acuerdo? Entonces estos que estaban del otro lado del valle y del otro lado del río Jordán también abandonaron sus ciudades y huyeron. Y esto fue sin duda alguna una gran tragedia para Israel. Bueno, entonces los filisteos pasaron a ocupar todas las ciudades. Comenzaron pues con esta conquista a obtener la extensión del territorio de los filisteos. Comenzó a extenderse y ellos comenzaron a ocupar todas las ciudades de Israel. Entonces podemos ver número desconocido. Entonces podemos ver que cuando Israel y los pobladores comenzaron a huir, sucedió una gran tragedia. Y escuchen bien esto, amados hermanos, porque Satanás siempre está buscando esto, que suceda esto que estaba experimentando Israel y sus ciudades. Satanás siempre está buscando que pueda suceder que los enemigos de Dios puedan ocupar la ciudad de Dios. Es algo que siempre está en el plan de Satanás, que él pueda infiltrarse. De hecho, podemos ver cómo Jesucristo, el apóstol Pablo, la Biblia nos enseña de ovejas de lobos disfrazados de ovejas que se infiltran en medio de la iglesia para destruirla. Satanás siempre ha querido destruir y ocupar la ciudad de Dios. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, pudo llegar y pudo destruir los muros de Jerusalén, quemar el templo, saquear los tesoros de la casa de Dios, Satanás estaba disfrutando esa escena. Aunque Dios lo permitió en aquella ocasión. Pero bueno, no me quiero desviar. El asunto es que Satanás siempre, amados hermanos, quiere ocupar la ciudad de Dios. Y los filisteos, nos dice aquí la Biblia, en el versículo 7, que vinieron y habitaron en ellas, en las ciudades del pueblo de Dios, en las ciudades que integraban Israel. Entonces los filisteos pudieron tomar posesión y ocuparse de la ciudad de Dios. Y esto es algo que nosotros, amados hermanos, ahora somos pues precisamente la ciudad de Dios. Efesios capítulo 2, ¿sí?, por ahí del versículo 19, nos dice que somos la familia de Dios y dice que somos conciudadanos de los santos. Es decir, pertenecemos a una ciudad. Y el libro de Hebreos nos presenta a qué ciudad, nos dice a qué ciudad pertenecemos. Bueno, la ciudad es la iglesia, esta es la ciudad de Dios. Pero Hebreos en el capítulo 12 nos dice de una manera muy clara y de una manera muy hermosa cuál es la ciudad de Dios. Y vamos ahí al capítulo 12 y en el versículo 22 se nos dice lo siguiente, Hebreos 12, 22. Dice, sino que se han acercado al monte de Sión,
a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, dice aquí la escritura. Entonces aquí se nos está hablando, ¿sí?, de esta ciudad de Dios. Y esta ciudad de Dios nos dice que es Jerusalén la celestial. Y esta es la Jerusalén celestial. O sea, Jerusalén celestial, formamos nosotros también parte de ella. Porque nos dice aquí la Biblia que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos. Esta es la ciudad de Dios, donde está el Señor, Dios el juez, y donde están millares de ángeles en medio de nosotros. Entonces, es sorprendente que la ciudad de Dios pueda llegar a ser ocupada por los enemigos de Dios. Es algo que no está en el plan de Dios, pero llega a suceder. Cuando nosotros huimos y caemos muertos, estamos dando lugar para que la ciudad de Dios, ¿sí?, pueda ser ocupada por los enemigos de Dios. Eso está tremendo. Por eso no debemos de caer, hermanos, caer muertos, ni tampoco salir huyendo, espiritualmente hablando, ¿no? O sea, pues si alguno de nosotros muere, pues lo vamos a extrañar, pero no me refiero a esa muerte, ¿de acuerdo? O sea, pero si tú mueres espiritualmente, ¿sí?, y si tú huyes de la presencia de Dios, es más, si huyes de poder estar y de participar, ¿sí?, en la congregación de los primogénitos, en la reunión de la iglesia de los santos, y huyes, entonces hay pérdida en el pueblo de Dios. Y esto puede ser motivo para que los enemigos de Dios puedan llegar y ocupar aquello que originalmente está planeado por Dios para que sea ocupado por los santos, porque hemos llegado, somos, como dice Efesios capítulo 2 versículo 19, somos conciudadanos de los santos. Estamos en la ciudad de Dios. Esa es la ciudad de Dios, la iglesia. Entonces cuando hay una caída o cuando hay muerte espiritual, ¿sí?, que estamos ajenos a Dios, entonces hay una brecha, se abre, ¿de acuerdo? Una brecha para que el enemigo pueda entrar y ocupar aquello que originalmente tiene que estar ocupado por los santos de Dios. Y vemos esto aquí en las Escrituras. Entonces, la victoria de los filisteos fue tan completa, tristemente, que incluso los que estaban del otro lado del valle y del otro lado del Jordán huyeron ante los filisteos. Todos llenos de pavor y de miedo huyeron. Entonces, cuando el ejército filisteo ocupó el territorio del otro lado del Jordán, pues el resto de la nación de Israel estaba lista, preparada para ser conquistada totalmente por los filisteos. Qué tremendo. Entonces, podemos ver aquí, amados hermanos, que pues nosotros somos los conciudadanos de los santos, que formamos parte de una ciudad, que somos el pueblo santo de Dios, y no podemos salir huyendo ni desmayar o caer muertos, porque esto puede ser aprovechado precisamente por los enemigos de Dios, y lo vemos acá. Bueno, ahora bien, fíjense bien, esto fue algo muy lamentable, que Israel perdiera, que Israel fuera humillado, que Israel tuviera que caer muerto, muchos de ellos, y que los pocos sobrevivientes salieran huyendo, que escaparan, que se escondieran, que fueran perseguidos. Pues esto fue una gran tragedia para la nación de Israel. Esa es la verdad. Fue algo humillante, fue algo desastroso, fue algo muy triste, muy lamentable para todo Israel. Ahora bien, David, ¿sí?, David quiso formar parte, quiso participar en esta batalla apoyando a los filisteos. Eso también es algo trágico, pero
sabemos que Dios no lo permitió. Y tenemos que echarle un vistazo y recordar un poquito el capítulo 29, principalmente el versículo 2 y el versículo 8, pero no está por demás darle una revisada rápidamente a ese capítulo, porque nos vamos a dar cuenta cómo David tenía el firme propósito de pelear contra su herencia, contra Israel. Y esto, pues Dios no lo permitió por lo que estamos viendo en el capítulo 31. Así que rápidamente vamos al capítulo 29 y vamos a leer el capítulo 29, me equivoqué, dije 28, pero es el 29, donde David está dispuesto a pelear contra Israel. Y dice aquí, capítulo 29, del 1 en adelante: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Ahí estaba David, presente. David, presente. Ahí estaba dispuesto a pelear. Versículo 3. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Desde aquí ya comenzaba la protección de Dios para David, porque los demás príncipes filisteos se inquietaron al ver a David y dijeron: ¿qué hacen estos hebreos aquí entre nosotros? O sea, si estuvieran del otro lado con Israel, pues no diríamos nada, pero ¿por qué están de nuestro lado? ¿No? Entonces esto no le checó en su espíritu a los príncipes filisteos. Es interesante que ellos pudieron tener como este discernimiento. Bueno, Dios estaba aquí actuando a favor de David para que David no formara parte de esta tragedia de la que estamos viendo en el capítulo 31. Bueno, entonces los príncipes filisteos dijeron: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mi lado hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos, esta es la protección de Dios también, se enojaron contra él. O sea, los príncipes de filisteos se enojaron contra Aquis. Y pues no fue un enojo así liviano, o sea, estaban enojados, ¿sí? Porque esta era la protección de Dios. Tenía que ser muy claro el descontento entre los príncipes filisteos con otro príncipe llamado Aquis, para que expulsaran a David, para que David no participara de esta pelea. Y entonces le dijeron estos príncipes filisteos, pues enojados, le dijeron lo siguiente: despide a este hombre para que se vuelva a su lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla, aquí has considerado lo siguiente, no sea que a la mitad de la batalla se voltee. Bueno, es que yo aquí estaba poniendo otras palabras, voy a seguir leyendo bien. Dice: para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? O sea, aquí estás pero si fuera de lugar. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Aquí estamos refrescando la memoria un poco. Esa canción se escribió en relación a las grandes victorias que tuvo David sobre nosotros, tontito. ¿Cómo lo incluyes de parte nuestra? ¿No te das cuenta que a la mitad de la batalla puede darnos la espalda y pelear contra nosotros? Esto sería un motivo de que se encontente otra vez con Saúl. Esta canción tan popular entre nosotros es porque esa canción se escribió porque David nos ha derrotado muchas veces. Entonces, y ahora junto con Saúl, pues van a hacer una bomba. Dice el versículo 6: y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová. Eso no significa que Aquis fuera ya un creyente en Dios, era como un saludo, pues así como: bueno, tú crees en Dios, yo creo en Astarot y creo en otros dioses, pues bueno, que viva Jehová, ¿no? O sea, no es que Aquis fuera ya un creyente en Dios. Igual cuando le dice: eres como un ángel de Dios, solamente era como
no sé, como cuando alguien llega contigo, ¿no? Que no es cristiano y de pronto dice, no, sí, mi Padre Dios, ¿no? Bueno, entonces Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti. Fíjense, este hombre Aquis le decía a David, decía, tú has sido recto conmigo. Qué tremendo. David era una persona recta con Aquis, pero quería pelear contra Israel. ¿Habrá rectitud en esto? Yo creo que no. Pero bueno, aquí podemos ver que David se conducía de una manera recta contra un príncipe filisteo y no estaba mostrando rectitud con el pueblo de Dios. Quería pelear contra ellos. Qué tremendo. Entonces, hay de rectitudes a rectitudes. Por eso la Biblia dice que en cuanto a honra, nos prefiramos los unos por los otros, entre nosotros como santos. O sea, yo no puedo tener un mayor afecto por alguien que no es cristiano que por ti que eres mi hermano en Cristo. Bueno, algo así. Entonces aquí, pues yo creo que hasta David se sentía, ay, qué buena onda, Aquis, ¿no? Qué bueno que reconoces que soy recto, al menos aquí me reconoces, ¿no? Pero esta rectitud era con un príncipe filisteo y no con Dios, ni con el pueblo de Dios, ni con nada más con este príncipe filisteo. Bueno, dice, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. El que David no fuera agradable delante de los príncipes filisteos, insisto, era la protección de Dios para librar a David. Y luego versículo 7, vuélvete pues y vete en paz. Esto también era la protección de Dios, ya hablamos de esto, era Dios hablando a David a través de Aquis. Vuelve a tu casa en paz. Dice, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y versículo 8, notemos esto. Dice, y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? Dice, ¿qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Fíjense, qué palabras de David. No fueron palabras así superficiales de David. David estaba con la firme intención de pelear contra Israel, de verdad. Y aquí David estaba ofendido y estaba indignado contra Aquis y contra los príncipes filisteos por impedirle participar en esta batalla. Y versículo 9, y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Era la protección de Dios. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo, y levantados al amanecer, márchense. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Entonces, vemos aquí algo interesante. Bueno, ya vimos en el capítulo 31 cómo Israel perdió la batalla, fueron humillados, fueron destrozados, tuvieron que ser desterrados de sus propios territorios, ¿sí? Y fueron ocupados por el pueblo enemigo de Dios. Y en esta batalla murió Saúl, murieron los hijos de Saúl, y gran parte del ejército de Israel murió y otros escaparon, pues echaron a correr, ¿no? Entonces podemos ver aquí en el capítulo 29 que acabamos de leer, que David estaba ofendido. Lo podemos ver principalmente en el versículo 8. Estaba ofendido, estaba indignado porque los príncipes filisteos no le permitieron pelear contra Israel, ¿sí? Entonces Dios estorbó a David a través de estos príncipes para que no se enrolara David en esta pelea. ¿Por qué razón? Porque Dios tenía determinado que los filisteos
obtuvieran la victoria y que Saúl y sus hijos y parte del ejército de Israel cayeran muertos y fueran derrotados. Vamos rápidamente al capítulo 28 de Primera de Samuel y vamos a leer el versículo 19. Aquí recuerden que es cuando Saúl consulta a Dios y Dios ya no le habla por ningún lado, ni por visión, ni por sueño, ni por profeta, ni por Urim. Y de pronto este hombre pues consulta a una mujer que evocaba espíritus, ¿no? Y de pronto pues sucede algo inusual, ¿no? Que de pronto esta mujer comienza pues a hacer sus rituales para que pudiera venir el personaje que estaba pidiendo Saúl, y era Samuel, y Samuel en este capítulo 28 pues ya había muerto. Entonces Samuel le contesta a Saúl y dice el versículo 19, son palabras de Samuel a Saúl: y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Fíjense lo que dijo, lo que Dios ya tenía determinado para Saúl, para Israel y para sus hijos. Dice: y mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Qué tremendo. Entonces Dios ya tenía planeado lo que estamos viendo en el capítulo 31. ¿Sí? Dios ya lo tenía planeado de esta manera. Dice: y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces aquí podemos ver que Samuel le dijo esto a Saúl en relación a lo que sucedería en esta batalla del capítulo 31. Que Israel sería derrotado, que muchos del ejército morirían y que indudablemente Saúl moriría en esta batalla junto con sus hijos. Entonces, por eso podemos ver en el capítulo 29 que Dios tuvo que intervenir con todo lo que acabamos de ver ahorita para que David no participara de esta batalla. O sea, cuando los príncipes filisteos se enojaron, le dijeron: despide a este hombre, ¿qué hacen aquí estos hebreos con nosotros? No es agradable David delante de nuestros ojos, así que regrésalo a su casa, no queremos que pelee a favor nuestro, ¿sí? Todo esto era la protección de Dios sobre David para que él no interviniera en esta pelea del capítulo 31. Entonces Dios ya tenía preparada esa batalla para que Israel fuera derrotado, para que Saúl muriera, sus hijos también murieran, y para que las ciudades de Israel pudieran ser ocupadas por los filisteos. Dios ya lo tenía así también, sobre todo la muerte de Saúl y de sus hijos, como estamos viendo aquí en el capítulo 28, versículo 19. Mañana estarás conmigo, tú y tus hijos, dijo Samuel a Saúl. Y bueno, esto fue la misericordia de Dios, o sea, el que David no participara en esta batalla del capítulo 31, fue la misericordia de Dios que no le permitió a David que se uniera a esa batalla. Porque si David se involucraba en esa batalla, sería culpado, como ya lo hemos dicho anteriormente, sería culpado de la muerte del ungido de Jehová. Y aunque David no fuera directamente quien extendiera su mano para matar a Saúl, la sangre de Saúl sería demandada de David por aferrarse a pelear contra Israel. ¿De acuerdo? O sea, era algo a lo que David se estaba aferrando, estaba viendo los medios y la manera de pelear contra Israel, y Dios estaba haciendo todo lo posible para que David no peleara. Porque de lo contrario, amados hermanos, entonces David sería culpable de la sangre de Saúl. Así sería el asunto, sería culpable de esa muerte, aunque David no fuera el ejecutor de la muerte de Saúl. Su sangre de la sangre de Saúl sería culpado David. Entonces Dios lo estaba librando de esa situación. Entonces vemos esto, amados hermanos. Hay batallas en las que no nos tenemos que meter, esa es la verdad. En serio, hay personas que de pronto te dicen: hermano, ore por mí porque fíjese que me quiero ir para Estados Unidos. Voy a cruzar el río, ¿cómo se llama? El río Éufrates, ¿no?
Río Bravo, ¿no? Ah, ¿no tienes papeles? No, no tengo papeles, pero tengo un buen contacto, mejor que papeles, para cruzar a los Estados Unidos, porque no me está yendo nada bien, no consigo nada aquí, así que me voy a ir para Estados Unidos, pero de esta manera. Por favor, ore por mí, hermano. Ándale, voy a estar orando por ti para que pases como indocumentado, ¿no? O sea, hay peleas en las que mejor, hermano, búscala aquí, relájate. ¿Cómo voy a orar por algo así? ¿No? Entonces, hay batallas de las que no debemos de participar, hermanos. Hermano, me gusta mucho esta muchacha, pero no es cristiana. Ahí le pido sus oraciones para que Dios la toque y después ya se fije en mí y nos casemos y seamos muy felices. Caminemos por la playa juntos en nuestra luna de miel. Sí, voy a orar para que se cumpla tu deseo, ¿no? Hay batallas en las que, bueno, eso ni son batallas, ¿no? Pero hay cosas en las que ni nos tenemos que meter, hermanos. David quería meterse en una batalla y estaba aferrado a pelear contra Israel. Y Dios tenía planeado ya que en esa batalla Saúl muriera. Imagínense, si David hubiera participado en esa batalla, aunque él no hubiera matado a Saúl, pero imagínense, murió mi amigo Jonatán en esta batalla. O sea, bueno, David, de veras, en pocas palabras, lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir, si David hubiera participado de esta batalla, hubiera perdido el reino. En serio, hubiera perdido el reino. Y Dios lo guardó para que siguiera conservando el reino, porque Dios podía tener una mejor visión que David. ¿Cuál era esta visión? Que del linaje de David naciera el Cristo. Entonces Dios, viendo eso, dijo: David, no, o sea, no voy a permitir. Así que te voy a hacer una persona odiosa para los filisteos, que te aborrezcan, que te rechacen, que te despidan, que no les caigas bien, que te digan: sáquese de aquí, órale, ya lo hice una vez, lo voy a hacer otra vez. Porque David fue expulsado de los filisteos dos ocasiones. O sea, David no aprendió la primera y tuvo que experimentar una segunda expulsión de en medio del territorio filisteo. ¿Se acuerdan? Cuando la primera vez fue allí haciéndose loco, dejando escurrir su saliva por la barba y rasgaba todas las puertas de la ciudad. Y Aquis en ese momento dijo: ¿qué, necesito otro loco en mi ciudad? Échenlo de aquí, yo no quiero a este loco en medio de nosotros. Tantos locos hay que para qué quiero uno más. Así que órale, échenlo. Y David fue prisionero en ese momento de los filisteos, estuvieron a punto de matarlo y David fue pisoteado. David experimentó un poquito el lagar, ¿de acuerdo? El lagar siempre tiene una connotación, bueno, yo he visto en la Biblia que el lagar tiene una connotación negativa porque se habla del justo juicio de Dios sobre los malignos en la tierra. Entonces vemos que David tuvo que ser pisoteado y por ahí escribió un salmo donde dice: me pisotean todo el día. Y podemos ver que David perdió su sabor, perdió la sal, dejó de salar por un momento y Dios lo tuvo que proteger a David y lo tuvieron que expulsar. Dijo Aquis: está loco, yo para qué quiero un loco en medio mío, en medio de mi pueblo, así que échenlo de aquí. Y lo echaron a David y bueno, y años más adelante se vuelve a refugiar con los mismos filisteos y Dios tiene que volver a intervenir porque la cosa estaba ya más grave. David estaba dispuesto a apoyar a ese pueblo para pelear contra Israel. Entonces Dios tuvo que intervenir en esto porque Dios podía ver: de ti proviene el linaje para que venga a este mundo, para que se le prepare un cuerpo a Jesucristo y entre a esta tierra. Así que David, no vas a echar a perder mis planes. Así que yo voy a provocar que los príncipes filisteos te expulsen, no les seas agradable delante de tus ojos y que te echen, porque no quiero que participes en esta batalla. De lo contrario, perderías el reino y no es lo que yo quiero. Entonces podemos ver la protección de Dios hacia David. Ahora, la primera parte del versículo 1, regresando aquí al capítulo 31, nos dice la Biblia que los filisteos pelearon contra Israel. Ahora,
en Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 4, nos dice la Biblia ahí que el ejército de Israel, dirigido por Saúl, se reunió y se preparó para la batalla en el monte Gilboa. O sea, ya desde ahí se estaban preparando, desde el capítulo 28 y hasta el capítulo 31 es donde ya se desata esta batalla. Y dice ahí, capítulo 28, versículo 4, dice: se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Qué tremendo. Irma compartió de la Sunamita, y Sunem es un nombre muy interesante, doble reposo o doble descanso, ¿no? Qué interesante. Bueno, ahí estaban acampando los filisteos, en el reposo. Dice: y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. A diferencia de Sunem, Gilboa significa un lugar burbujeante, como una fuente donde está burbujeando así mucho, ¿no? O sea, como que, no sé, ¿qué te imaginas ver algo así que está como burbujeando, ¿no? Mientras que los filisteos estaban en Sunem, esperando la batalla, tranquilos, mientras que Saúl estaba todo nervioso y espantado cuando ve al ejército de los filisteos, porque dice ahí el versículo 5, que debido a la profunda rebelión que tenía Saúl contra Dios, Saúl no estaba listo para esta pelea, y nos dice el versículo 5 del mismo capítulo 28 lo siguiente: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. ¿Por qué Saúl tenía miedo, amados hermanos? Era por la rebelión que tenía contra Dios. Y por eso él estaba acampando en Gilboa, en un lugar que estaba burbujeando, mientras que los filisteos estaban en Sunem, en un reposo, esperando la batalla. Porque esta batalla, no es que los filisteos percibieran algo, pero Dios ya tenía determinado que en esta batalla los filisteos saldrían vencedores. Entonces, algo, no sé si algo podían percibir los filisteos, no sé, pero ellos estaban en Sunem, mientras que Israel estaban acampando en Gilboa, en un lugar que burbujea. Entonces, este miedo que dice aquí la Biblia en relación a Saúl era por su infidelidad hacia Dios. Y no solamente tenía miedo, sino estaba turbado su corazón. O sea, Saúl estaba que no cabía, en pocas palabras. Estaba sacadísimo de onda al ver el ejército de los filisteos. Y dice: nos van a hacer papilla. Ahorita que empiece la batalla, nos va a ir pero mal. Y así le fue a Saúl y a Israel. Bueno, este temor, este miedo que tenía Saúl, pues fue como mal enfocado, ¿no? Porque Saúl le tenía miedo a los hombres, en este caso a los filisteos, pero este temor no lo llevó a la presencia de Dios. Es decir, en lugar de que su temor fuera a Dios, tenía temor del ejército filisteo. Entonces, Saúl empeoró las cosas al no buscar a Dios, y todavía lo empeoró más la situación cuando Saúl buscó a Dios a través de esta mujer con espíritu de adivinación. Y bueno, ya lo dijimos, de manera inusual, Dios sí le respondió a Saúl, pero las palabras que habló Dios a través de Samuel para Saúl fueron palabras de juicio que vendrían sobre Saúl, sobre sus hijos y sobre el ejército de Israel. Así que Samuel, en esto pues no tan común, ¿no?, que un muerto pueda hablarle a otra persona, ya aclaramos eso y no quisiera volver a detenerme ahí. La Biblia dice que los muertos ya no pueden tener, bueno, no quiero explicarlo y otra vez lo voy a explicar, pero para que no haya confusión, porque luego sí hay cosas raras que es que tú dijiste, ¿no? Entonces vi a mi abuelita, ¿no?, que murió en la Revolución Mexicana y me quiere dar una olla de dinero que está abajo de mi casa, ¿no? Bueno, los muertos no pueden tener, es un pequeño paréntesis, los muertos no pueden tener contacto con nosotros los vivos, ¿de acuerdo? Pero este caso es muy peculiar y es inusual porque Dios sí lo permitió. O sea, el que se presenta aquí a hablar
con Saúl sí es Samuel, aunque Samuel ya había muerto. Y podemos decir, entonces, ¿que la Biblia se contradice? No, porque también la Biblia nos dice que Jesucristo es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y Dios le dijo a este Samuel, dile a Saúl que mañana estará él y sus hijos aquí conmigo, ¿de acuerdo? Y acuérdense que el Seol o el Hades es lo mismo, Hades y Seol es lo mismo, ¿sí? Es un lugar que aún Lucas 16, Jesucristo nos explicó eso de una manera muy clara, y él dijo, ¿no? Acuérdense de Lázaro y el rico, los dos murieron, uno fue al seno de Abraham, un lugar de reposo que está dentro del mismo Seol y del mismo Hades, o sea, es un mismo lugar donde hay una división, dice ahí que hay una cima que divide las dos partes, el lugar de reposo y el lugar de tormento, ¿de acuerdo? Pero es el mismo lugar. Entonces, Abraham, Lázaro estaba en el seno de Abraham, mientras que el rico estaba en un lugar de tormento, ¿sí? Entonces, aquí Samuel lo que le está diciendo a Saúl es, mañana vas a estar aquí conmigo. No es que Saúl fuera al lugar de reposo, sino que él iba a estar ahí con Samuel, en el Hades, en el Seol, pero en el lugar de tormento. Porque Lucas 16 nos explica que era un lugar que estaba dividido en dos, aunque es el mismo lugar, pero estaba dividido en dos, ¿de acuerdo? Entonces dice, ahí tú vas a estar aquí mañana conmigo y tus hijos. El que estoy seguro que sí va a estar aquí a un ladito mío va a ser Jonatán. Él sí va a estar acá del lado del descanso, va a estar aquí en el seno de Abraham. Mientras que tus otros hijos probablemente te acompañen y estén también en el lugar de tormento ahí del otro lado, ¿de acuerdo? Ahora, ese lugar, nos dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, que ese lugar se encuentra en el corazón de la tierra, el Hades o el Seol, en la tierra, ahí en el corazón de la tierra, en alguna parte ahí abajo está precisamente este lugar. Pero hay algo muy interesante, fíjense, cuando cualquier creyente en Dios del antiguo, antes de que Cristo viniera a esta tierra, muriera y resucitara, cualquiera que creía en Dios, ¿sí? Cuando moría iba a ese lugar, al corazón de la tierra, al Hades, en la parte positiva, ¿de acuerdo? Cuando Cristo se hace hombre, Dios se hace hombre, muere en la cruz, resucita de los muertos, dice que también ascendió a las partes bajas de la tierra, ¿sí? Y nos dice Efesios capítulo 4, que entonces Jesús tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y entonces Él tomó todo lo que estaba ahí en el Hades, ¿de acuerdo? En el Seol, los que creyeron, ahí estaba Abraham, ahí estaba David, ahí estaba Moisés, Josué, Caleb, todos aquellos hombres grandes que nos habla la Escritura del Antiguo Testamento y otros hombres que creyeron en Dios. Y entonces Jesucristo en su resurrección los trasladó al paraíso o al tercer cielo, ¿de acuerdo? Entonces ahora solamente el Hades está ocupado por gente que está en tormento, ¿de acuerdo? Esperando solamente la resurrección, la segunda resurrección, porque, híjole, ya me estoy desviando mucho, pero hay dos resurrecciones, una para nosotros como cristianos, ¿sí? Que cuando resucitemos es al sonar de la séptima trompeta, cuando Cristo regrese, venga por segunda vez, los que estemos muertos nos vamos a levantar de nuestras tumbas y recibiremos un cuerpo nuevo para estar con Cristo por siempre, ¿de acuerdo? Esa es la primera resurrección. Apocalipsis dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Dice, pero hay una segunda resurrección. ¿Para quién es? ¿Resucitaremos nosotros dos veces? No, está hablando de aquella gente que rechazó a Cristo, de aquellos que no creyeron, de aquellos que rechazaron a Jesús. Y entonces cuando mueren van a un lugar de tormento ya, en el Seol. Y después del milenio, cuando termine el milenio, entonces Apocalipsis nos habla del gran trono blanco de Dios, donde va a juzgar a aquellos que van a resucitar, que no aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, que no le creyeron. Y solamente van a resucitar para ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego y azufre, junto con Satanás, con el anticristo y el falso profeta. Entonces, ese es el asunto. Ahora, cuando tú y yo morimos, ahorita ya como cristianos, después de la
muerte y resurrección de Jesucristo, ahora tú y yo que morimos, vamos a la presencia de Cristo. Ahí estamos, esperando la resurrección de los muertos. Bueno, entonces aquí en 1 de Samuel capítulo 28, donde se habla de este pasaje que es muy controvertido, donde hay una diversidad de opiniones de que si era Samuel, no era Samuel, que los muertos no vuelven, que ¿sabe qué? ¿No? Que era un demonio en forma de Samuel. No, no era un demonio en forma de Samuel. O sea, cuando a ti se te aparece a tu abuelita que ya murió, ¿no? Murió en la revolución, pero se te aparece, ese es un demonio, ese sí. Ese no es que Dios permita que venga eso. De hecho, este es un caso muy especial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y si Él quiere que un muerto se levante, es porque Él quiere, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí el mensaje para Saúl por parte de Dios a través de Samuel es que morirían en esta batalla de Israel contra los filisteos. Entonces, fíjense bien, entonces de una manera que no es usual en Dios, esto no lo hace Dios todos los días, Dios le respondió a Saúl a través de Samuel. Pero las palabras que habló Samuel eran de juicio, ¿sí? En esta inusual aparición del profeta Samuel. Entonces Samuel le dijo a Saúl que él, o sea que Saúl y sus 3 hijos morirían al día siguiente. Ahí está, 1 Samuel 28, versículo 19. Mañana estarás conmigo tú y tus hijos aquí conmigo, ¿ok? Y ese día siguiente, ¿sí? Ese día siguiente es 1 Samuel, capítulo 31, versículo 1 en adelante, donde en esta batalla Saúl y sus hijos perdieron la vida, ¿sí? Entonces, 1 Samuel 28, 19, Samuel le dice, mañana vas a estar aquí conmigo. ¿Cuándo es ese mañana? Bueno, es 1 Samuel, capítulo 31. Ahí murió Saúl, murió Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Bueno, ok. Bueno, pues yo creo que le vamos a dejar aquí, porque ya son 7:30. Pero vamos a hablar de la muerte de los hijos de Saúl la siguiente vez. Y después hablaremos de la muerte de Saúl. Pero primero vamos a hablar de la muerte de sus hijos, porque aquí hay cosas que tenemos que aprender también. Así que, pues vamos a dejarle hasta aquí y continuamos primero Dios el próximo viernes a las 11 de la mañana en el discipulado desde nuestras casas. Señor Jesús, gracias porque somos conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios, Señor, y creemos, Señor, que nosotros, dice Hebreos 12:22, que nos hemos acercado, es decir, que hemos llegado, que ya estamos, Señor, ya estamos en el monte de Sión, en la ciudad del Dios vivo, Señor, y sabemos que la iglesia es la casa del Dios viviente y también somos la ciudad de Dios. Hemos llegado, Señor, a la ciudad, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Gracias, Señor, porque esta es nuestra herencia, esta es nuestra ciudad, es nuestra familia, nuestra casa. Y la amamos, Señor. Líbranos de caer. Líbranos de huir, Señor. En el nombre de Jesús. Permítenos mantenernos firmes en tus caminos. Fortalece nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Y permítenos, Señor, seguir ocupando la ciudad de Dios. Señor, que no sea deshabitada, Señor. Que no nos vayamos, Señor, huyendo, Señor, para que sea ocupada por otras cosas en el nombre de Jesús. Oh, Señor, gracias porque aún en esto podemos ver que nuestra presencia es importante, Señor.
Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú nos has librado de participar en tantas batallas, Señor, que no nos corresponden. En el nombre de Jesús te pedimos que utilices todos los medios para estorbarnos, de tal manera que no nos entremetamos, Señor, en aquello, Señor, en lo que no tenemos que estar. En el nombre de Jesús, líbranos, Señor, de intentar pelear contra ti mismo, Señor, contra tu pueblo. En el nombre de Jesús, oh Señor, gracias te damos porque tú nos guardas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.